todo el mundo comienzan las misiones. Han nacido las flores en la tierra, por todo el mundo comienzan las misiones. El sábado en la tarde, 6 de mayo del presente año 2017, el Carmelo de Burgos rememoraba la presencia de Monseñor Gonzalo López Marañón tras un año de ausencia de esta nuestra tierra. Vamos a recordar algunos datos de la vida de este hermano nuestro, carmelita, un misionero apasionante. Gonzalo, Monseñor Gonzalo, Gonzaliño, podemos llamarle místico, misionero y profeta, pero de los de verdad. Gonzalo López Marañón, de un pueblito de Menida de Pomar, el 3 de octubre de 1933 nacía, y después gran parte de su vida en Sucumbíos, la segunda etapa, la más larga, más de 40 años, y finalmente los últimos años de su vida en Luena, Angola, en África, hasta el 7 de mayo de 2016. Como decíamos, nace el 3 de octubre, en Medina de Pomar, Burgos, pueblo castellano de cepa. Sus padres, Antonio y Lucía, donde compartió los primeros años de su vida. Se ordena de sacerdote y dice la primera misa en Burgos, el día 6 de abril de 1957. Y es nombrado maestro de espíritu aquí en el Colegio de Teólogos en Burgos en abril de 1969. Con él compartimos, algunos de los que estamos por aquí ahora, y muchos de los misioneros compartimos con él ese tiempo. En abril de 1969 asiste a la Facultad de Teología del Norte de España para obtener el título de bachillerato en teología. Y en el 1968, ahí con Braulio, que después lo verán aquí, ahora obispos los dos, él participa en el Colegio de Hermanos en Reynosa. Varios de los hermanos que conocemos han estado allí con Gonzalo. Felipe Orsay de Baranda, aquí presente, es el que le entrega las insignias de prefecto apostólico de la misión de San Miguel de Sucumbíos, que después será ordenado por obispo por Monseñor Antonio Echeguiche, también carmelita brasileño, que estaba aquí en Burgos, el 20 de octubre de 1969. Es nombrado prefecto apostólico de San Miguel de Sucumbíos en Ecuador y allí estará desde 1970, prefectura de 1970 a 1964, la primera etapa de la Iglesia. La segunda es ya como vicariato, en 1984, vicario apostólico de San Miguel de Sucumbíos de 1984 a 2010. En total son más de 40 años los que Gonzalo está al frente de esa iglesia de Sucumbíos. En el 1984, como decíamos, se crea el vicariato apostólico de San Miguel de Sucumbíos y el nombre de Isamis proviene de las iniciales Iglesia San Miguel de Sucumbíos, que es después, junto con el sello, el escudo que como obispo tiene, formará el escudo y una insignia de esta iglesia de San Miguel de Sucumbíos que muchos ya conocen. En principio éramos la orden de los carmelitas descalzos, ahí estamos algunos de los que estamos por allí todavía, estábamos y hemos estado al frente de la iglesia desde 1937, que se encomienda a los carmelitas esta iglesia, y con Gonzalo desde 1970, un grupo de carmelitas que hemos hecho ese proyecto de iglesia que vamos a ir compartiendo algunos aspectos a lo largo de esta vigilia. La consagración episcopal es el 8 de diciembre de 1984 en Lago Agrio, por parte creo que fue el señor cardenal Pablo Muñoz Vega. El lema que él escoge, Jesús e Iglesia, Jesús más la Iglesia,
esas letras que hay, que digo, es el lema de toda la iglesia que hemos vivido durante este tiempo. Y Lago Agrio, San Miguel de Sucumbíos, se llama la iglesia, la provincia, Sucumbíos, y la iglesia San Miguel de Sucumbíos, a lo largo de estos 40 años, pues hemos ido construyendo una iglesia con unas características muy especiales, creo, con una dimensión profética, comunitaria, vivencial, de alegría, de espíritu y misionera. Las características de este ministerio episcopal de Gonzalo pues, fueron marcadas por las visitas, reuniones y asambleas. Comentaba mucha veces entre nosotros, cuando llegue el final del tiempo, no sé si se nos encontrará unidos, pero reunidos seguro que sí. Hemos tenido muchas reuniones, muchas para poner en marcha la Iglesia. La lucha por la justicia, zona fronteriza de peligro, tierra y procesos sociales, una zona nueva totalmente por la llegada del petróleo. Vivimos una experiencia muy fuerte, la del terremoto en el 1987, y otra también muy fuerte, acoger a los refugiados colombianos que huían de la violencia en su país. Y elaboraron una pastoral fronteriza muy bonita en la cual Gonzalo fue uno de los artífices. Y también, como otro hecho muy sintomático, los 11 del Putumayo es un caso que algunos conocen de defensa de un grupo de indígenas acusados de guerrilleros por el gobierno, y Gonzalo asumió la defensa hasta que logramos sacarles libres. Entonces, esta iglesia es una iglesia, como ven ahí en las fotos, muy participativa, en medio del pueblo, muy cercano a la gente, muy amigo de los niños, de los jóvenes, con un carisma muy especial, muy alegre, sobre todo en estos encuentros. Hay algunas de las dimensiones y termina con un momento ese que en la última foto aparece ahí el ayuno. Después hablaremos un poquito de ese ayuno que él tuvo, creo que fueron 22 días, haciendo ayuno por la recuperación y la unión de Sucumbíos, de la iglesia de Sucumbíos. Hay también, bueno, pues en muchas ocasiones, también incluso, como ven ahí en la primera foto, se nota ahí, de la derecha el de la banda roja de la derecha, ese es el presidente de la República, que alguna vez acudió también a acompañarle en el ayuno y también en algunas otras ocasiones acudió. Y también muy cercano de los medios de comunicación, la radio Sucumbíos, ahí el que está en el medio ha sido el director de la radio Sucumbíos, y él fue el que la promovió y la acompañó, y a partir de ella han salido incluso mucha gente que está ahora metida en la política. Otro de los temas es la foto esa, la inauguración de un centro de espiritualidad. Se iba muy unida, como ven, la lucha por una vida profunda de fe y espiritualidad, juntamente con las luchas populares de acompañamiento al pueblo y defensa de los derechos de los más pobres. Ahí está expresado en esas fotos. En la última etapa de su vida, luego de la salida forzada de Lago Agrio, estuvo un año en Ávila para reflexionar, vivir, disfrutar y gozar pues toda la espiritualidad de los santos padres de Juan de la Cruz y Teresa de Jesús, y tener un año de experiencia y de vivencia de los místicos carmelitanos con los cuales él se sentía muy unido y vivía intensamente. Y finalmente, pues, como dice, misionero hasta el final. Es lo que dijo un poco antes de marchar a Calunda, se encontró con el Papa, tuvo una hora de conversa con él. Entonces le comentaba, Santo Padre, yo quiero ser misionero, quiero morir misionero. Y le dice el Papa, ya, tú lo que quieres es irte a otra iglesia a seguir armando lío. Eso mismo dijo el Papa. Entonces salió para Angola, siguiendo el deseo de Teresa de Jesús, de los primeros experiencia misionera al famoso Congo, donde estuvieron los primeros carmelitas misioneros en Angola, en el Congo era entonces, y Gonzalo quería renovar y volver a retomar, que desde entonces había perdido esa misión, volver nuevamente a Angola, donde habían estado los primeros carmelitas. Y ahí en Calunda es, como decían los misioneros, algún compañero, es lo último del último, el último rincón de ese país. Calunda es un pueblecito de niños negros, la mayoría niños, los que le acompañaban, ahí se ve, y que estaban continuamente junto a él, y donde vivió esa experiencia misionera profunda hasta el final de su vida. En la carta que escribía poco antes decía él, lo cierto
es que ya de chico enfilé la proa hacia Jesús. Y desde entonces, felizmente para mí, Él se hizo cargo del timón de mi barca. En Calunda quedó sembrada su pasión misionera, esperando el fruto. Tus hermanos despiden con cariño, emoción y gratitud. Ahí estuvo Pedro Tomás y Miguel Márquez, fueron a despedirle y ahí de alguna manera también a percibir ese cariño de la gente. En el poco tiempo que estuvo se ganó el cariño de toda la gente, y eso que estaban en Luena, que no era el lugar donde él había estado, pero sobre todo donde le conocían, pues él rebosaba de ese cariño y fraternidad. El pueblo africano conmovido canta agradecido y ora en silencio emocionado. Algunas de las fotos, los gestos que tuvieron con él en el funeral de Gonzalo, el año pasado, hace un año ahora. Dice, tu herencia no son las pertenencias de un pobre, sino tu pasión por Jesús y por la Iglesia. Lo mismo que nos recuerda el Papa últimamente a todos los cristianos, no solamente para él y para nosotros, sino para todos los cristianos. Tenemos que vivir con pasión el amor a Jesús, a la Iglesia, al Evangelio y al mundo. Uno de los carteles que le ponían en el ayuno dice, valiente amigo, aunque ya no estés, seguiremos tu camino. Y Gonzalo siempre construyendo puentes de fraternidad. Este es el puente que le dedicaron exactamente hace unos meses, el 3 de octubre. El gobierno le ponía el nombre de este puente, Monseñor Gonzalo López Marañón, y también la avenida que va desde el puente a la ciudad del Aguar también lleva el nombre de Avenida Monseñor Gonzalo López Marañón. Nuestro amigo, nuestro hermano, gracias por compartir tu vida en nuestras vidas. Tus amigos misioneros te llevamos en nuestro corazón. Y el SIPE agradece tremendamente también porque colaboró en varias ocasiones esa entrega y ese ánimo misionero que les mantiene todavía animados. Gracias, Gonzalo. Gracias. Bueno, cuando no os vamos a contar toda la historia, pero los que siguen a Jesús a veces experimentan lo mismo que le pasó a Jesús, perseguido, calumniado, despreciado, expulsado. Y a Gonzalo le pasó esto, que después de dar toda la vida, lo expulsaron de Sucumbíos, de su iglesia, y tuvo que marchar. Entonces este hecho tuvo mucha resonancia en los medios de comunicación, en algunas revistas, en Ecuador, también aquí en España. Y un joven de Zaragoza, director aficionado para hacer de películas, director de cine aficionado, fue y grabó allí entrevistas, escenas, y vamos a ver un pequeño resumen. Quizás no todo se entienda, pero seguro que descubrís el hilo conductor de estas escenas, que no es otro que Jesús, siempre Jesús, los pobres, siempre cerca de los pobres, y la Iglesia. Ojalá que se entienda bien y captemos algo, aunque no sea todo. Esta película se titula Adiós, padrecitos. Vamos a ver un resumen de varios cortes de esta. Buenas noches. El 24 de mayo del 2011, Gonzalo López Marañón, carmelita y exobispo de Sucumbíos, de 77 años, inició un ayuno que ha durado más de 3 semanas en un parque de Quito. Veamos el contexto. Sucumbíos es una provincia joven y conflictiva del Ecuador, limítrofe con Colombia y poseedora de una inmensa riqueza petrolera. Su capital, Lago Agrio, fue fundada hace tan solo 32 años y tiene el nombre del primer pozo petrolero de la zona, explotado en el momento de su nacimiento por la empresa norteamericana Texaco. La iglesia encabezada por Monseñor Gonzalo López Marañón y un grupo de carmelitas lideró la lucha de esa sociedad naciente para que Sucumbíos se convirtiera en un lugar dignamente habitable.
Por ello, los sacerdotes no dudaron de involucrarse hasta las máximas consecuencias en toda clase de luchas por la defensa de los derechos de los habitantes de la zona, así como el medio ambiente, teniendo que enfrentar a grandes empresas, a grupos militares e incluso al mismo gobierno. Hay una confrontación permanente en esta zona de empresas y el Estado versus comunidades campesinas e indígenas y ecosistema. Los misioneros siempre estuvieron del lado del respeto a los derechos humanos de los pueblos indígenas y del ecosistema. Esa lucha por el respeto a la vida es también lo que ha llevado a, para mí, desde mi punto de vista muy personal, a que la cúpula de la iglesia los mire como algo extraño y que no son actos para que estén en la zona. Grave error. Y si tú ves en Sucumbíos quién ahora tiene la responsabilidad de la iglesia, no mires a los canónigos, no mires a los párrocos, no mires, está fundamentalmente asentada en el alma de los pobres. Y eso es la terrible sorpresa que creo que han tenido los que han maquinado todo este proceso. La Iglesia Católica anterior tenía una pastoral social como con, por ejemplo, un centro de derechos humanos. Y apenas llegaron los nuevos encargados, dejaron este centro de derechos humanos. Ahí, más o menos bien, ya se fueron los heraldos. Tenemos juicios, ¿verdad?, de terroristas, de guerrilleras, porque hemos peleado. Monseñor pasó un ayuno en Quito, yo fui a dormir en el Parque Alameda. Y entonces yo decidí entrar en este ayuno. Si Dios me ayuda, estoy abierto hasta el final. Si Jesús estuvo 40 años, 40 días de ayuno, 40 días, solo 40 días. ¿Qué por qué yo no puedo estar siquiera 39? Por no competir con alguien con quien es complicado competir, ¿no? Arutana pasa uchisa ni adrumarisa kakarmari nuke a ti. Aquí habían ya algunas nacionalidades, algunas etnias propias de aquí, como la de los cofanes, los quichuas, que ya estaban habitando aquí ya por muchos más años que nosotros. Es una bendición que el Ecuador tenga esa variedad de etnias y es nuestro deber amarles y darles las oportunidades para que puedan desarrollarse como personas con una gran historia y que ahora se van a ver enfrentados con una civilización que no tiene piedad con nadie. El verdadero culto, dice el Nuevo Testamento, es amar al hermano. No hay un momento en que yo me dedico a Dios y otro en que yo me dedico al prójimo. No, eso es una religiosidad falsa. Los discípulos de Juan el Bautista fueron a preguntarle a Jesús: ¿eres tú el que va a venir o esperamos a otro? Díganle a Juan esto: los ciegos ven, los tullidos caminan, los sordos oyen y a los pobres se les anuncia la buena noticia. Y si vos me preguntas a mí ahora qué es la teología de la liberación, le digo, eso es. ¿Y qué ha ocurrido en Sucumbíos? Que mucha gente que estaba postrada de mil maneras levantó la cabeza. Y el padre, nuestro obispo, ha sido un buen obispo. Y nos queda esta experiencia. Para que ahora algún padre que vaya, tenemos que analizarlo. Si va de la misma línea que ha trabajado Monseñor y los carmelitas. Pero si va de otra línea, lo sentimos bastante. No tenemos que recibirlo. Porque ya nos pasó una, no queremos que nos pase dos. Recordarás un grupo de gente negra apostados en la calle allá en Pacayaco y tú les diste un espacio para que ellos puedan vivir. Muchas gracias. Queremos agradecer infinitamente por su gran labor por los indígenas.
su trabajo que usted ha realizado en la provincia por las mujeres. Y donde quiera que estemos, Señor, usted vivirá en nuestro corazón, en nuestro trabajo, que sabremos llevarlo adelante. Que Dios le debe siempre. Con nosotros ha estado, yo diría, un profeta y también diría un padre de familia. Y al final, las obras quedan, las gentes se van, la vida sigue igual. Mi diagnóstico de la Iglesia actual es que le tienen miedo a Jesús. No miedo al marxismo, no. Miedo a Jesús. Hemos logrado un acuerdo estable con Roma, en el cual nos beneficiamos unos y otros, y ahora viene este Galileo a fregarnos la paciencia. Históricamente los personajes no cambian mucho. Los asuntos de fondo siempre son iguales. Si hoy volviera Jesús, le volveríamos a crucificar. Cerca de Jesús y de la gente son unas palabras que Gonzalo, unos días antes de morir en Luena, en Angola, escribió a una hermana suya. Le decía: en mi vida he tratado de estar siempre con Jesús y con la gente. Y queremos recordar algunos ecos, testimonios de personas. Hay muchos en el libro, ojalá que pronto lo tengamos aquí para que lo podamos repartir. Pero queremos recordar algunos testimonios. Donde pretendía revivir el espíritu misionero de Teresa de Jesús. Y un gran obispo de los que huelen a oveja, un obispo que recordamos alegre, profundo, místico, tenaz, soñador de comunidades en las que los laicos, los pobres, las mujeres fueran los más importantes y que los ministerios fuéramos realmente servidores y no dueños. Escuchamos ahora el testimonio de Dioselina, una mujer muy comprometida, misionera, entregada al anuncio del Evangelio. Monseñor Gonzalo fue una persona con grandes ideales, sueños y proyectos en favor de los demás, con un corazón abierto a acoger a todos. Una persona con alma grande, llena de amor a Jesús y a su madre, la Virgen María. Su vida nos deja un mensaje de esperanza. Es posible soñar y trabajar por un mundo mejor, donde todos los hombres sean hermanos, amigos, constructores de paz en su propio corazón y en el de los demás, y que a nadie le falte el techo, el pan, el vestido, la educación. Escuchamos ahora el testimonio de Julio González, un hombre político de aquella zona que aprendió mucho de la actitud de Gonzalo. Se atrevió a hablar fuerte sobre la paz en la frontera colombo-ecuatoriana cuando esta era una palabra prohibida. Habló siempre con fuerza de los derechos humanos en un escenario de guerra y de violencia. Fue solidario y abierto para acoger a los refugiados y desplazados, pero fundamentalmente un defensor de la dignidad de las personas, sobre todo de los más débiles. Y el último testimonio es de Laura Márquez, una joven portuguesa que vivió con él en Angola, que conversó mucho con él y que aprendió mucho de él, como vemos en su testimonio. Gonzaliño me habló de Jesús como nadie lo había hecho nunca y sin necesidad de decir muchas palabras. Me habló de una iglesia en la cual me veo, me reconozco y de la cual deseo formar parte. Me habló de libertad, de coraje, de fidelidad al pueblo por Jesús y hasta el final. Me habló de sencillez, de felicidad, de desprendimiento.
Me habló de luchas que enfrentó y de su fidelidad a la oración. Me habló del papel fundamental de los laicos y de su fe en una iglesia de y para todos. Me habló de su misión aquí y allá. El domingo de Pascua que celebramos juntos, me habló de su Galilea, su nueva misión en Calunda, y me preguntó por la mía. Me habló de su vida, esa vida que algún día espero tener el coraje de abrazar, totalmente entregada a los otros por amor. Solamente oírlo me emocionaba siempre. Y tenemos esta tarde la suerte de contar en medio de nosotros con Monseñor Braulio, otro misionero de raza. Compartió con Gonzalo muchas cosas, muchos momentos. Siempre, aunque vivieron en países distintos, Monseñor Braulio en Uruguay y en Bolivia, Monseñor Gonzalo en Ecuador, pero siempre tuvieron los corazones unidos por Jesús y por la pasión misionera. Vamos a escuchar a Monseñor Braulio, que está entre nosotros. Bueno, en primer lugar, muy buenas noches a todos. De verdad que me alegra muchísimo estar aquí, casualmente, para participar de este homenaje a Gonzalo. Y no quisiera que rompamos ese ambiente de oración, sino decirle simplemente que para mí fue un gran, yo diría como ideal, vivir la espiritualidad, el mensaje y yo diría pues el itinerario que vivió Monseñor Gonzalo. Siempre le he tenido como modelo, siempre le he tenido como guía y siempre le he tenido también como un ideal de lo que él vivió y de poder vivirlo también yo. Conocí a Monseñor Gonzalo cuando tenía 17 años, en el noviciado. Acababa de llegar Monseñor Gonzalo de Roma, de estudiar, y llegó al noviciado y fue ayudante de maestros novicios, y después tuvo con nosotros pues un año del profesorado que se llamaba entonces. Y ahí tuvimos la oportunidad de dialogar, de charlar, de compenetrarnos un poco del espíritu que tenía este hombre. Un espíritu tesonero, un espíritu, yo diría, recio, como Santa Teresa, un espíritu de verdad, sobre todo misionero. Él nos hablaba mucho de la misión, pertenecía a un grupo que se llamaba entonces la UMEC. Y yo recuerdo una como anécdota, ¿no? Como anécdota, fue muy simpático. Yo era peluquero en el noviciado. Nosotros nos cortábamos el pelo, ¿no? Nos cortábamos el pelo unos a otros y parece que yo era el que mejor cortaba el pelo. Y entonces ahí venían los coquetos a cortarse el pelo conmigo, ¿no? Y bueno, hablando con Gonzalo mientras cortábamos el pelo, yo recuerdo que le dije, qué bonito va a ser cuando nos veamos misioneros en América los dos juntos. Recuerdo exactamente el lugar, la fecha no, pero el lugar donde estaba cortándole yo el pelo y esta conversación que tuvimos, ¿no? Gracias a Dios, él fue misionero, murió misionero, yo llevo 47 años de misionero, en distintos lugares nos hemos encontrado varias veces, yo he ido varias veces a San Miguel de Sucumbíos, él vino a mi ordenación episcopal en Oruro. Y ha habido siempre un intercambio, una relación muy profunda. ¿Qué puedo decir yo de Gonzalo? En primer lugar, después hemos vivido en filosofía, los años de filosofía, la formación, me ayudó muchísimo en mi vocación. A veces hubo momentos muy difíciles en mi vida de estudiante, no era un superdotado, y me ayudó muchísimo Gonzalo a la perseverancia, a la constancia, a no renunciar a esa vocación que es el sacerdocio.
Después vivimos también muchos años, 2 años, en Reynosa juntos, en la comunidad, y teníamos una gran amistad y afinidad entre los dos, y siempre con la ilusión de encontrarnos algún día en la misión, ¿no? Pues bien, esa primera me parece que es la característica fundamental de Gonzalo. Segundo, una de las cosas que a mí me impactó es un hombre de oración. Era un hombre de oración. Es decir, la oración para él era algo esencial. Pero no rezar, sino interioridad de vida con Cristo, encuentro personal con Cristo. Y para él eso era algo esencial. Tercero, la constancia. Era un hombre tenaz. Es decir, tenía que pasar por esa pared y hasta que no pasaba por esa pared no cejaba. Lo que se proponía lo conseguía. Lo conseguía. O sea, hay muchas historias, hay muchos datos curiosos, ¿no? Ahí en Reynosa, cuando estuvimos trabajando con los niños, que estábamos educándoles y que teníamos que organizó un gallinero con 3.000 gallinas, y yo tenía que ir a vender los huevos por ahí a Santander, a Torrelavega, y había que venderlos, ¿para qué? Para conseguir comida para ese grupo de 20 y tantos chicos. Y realmente salieron los chicos bien formados, ¿no? Es decir, la tenacidad, y luego, como yo diría, la poesía que tenía este hombre. Era un poeta, pero de estos poetas no vulgares, sino poetas que soñaban y que soñaban en grande. Bueno, tantas cosas que había, pero el padre Pedro me ha dicho que 4 minutos, nada más. Nada más que 4 minutos. Así que yo agradezco muchísimo estar esta noche aquí para honrar a este hombre que de verdad, para mí, sinceramente les digo, marcó mi vida. Como marcaron la vida muchos otros carmelitas que también están aquí presentes. El padre Pablo, el padre Felipe, y bueno, tanta gente, ¿no? El padre Valentín, el padre Valentín y tanta gente. Y yo agradezco a Dios, pues, esa dimensión misionera que infundieron también en mi vida. Gracias, de verdad. Buenas noches. Estamos haciendo un recuerdo de Gonzalo, pero de la misma manera que cuando recordamos a Jesús decimos no fue un personaje del pasado, sino que Jesús está presente y vivo entre nosotros, pues lo mismo Gonzalo, sigue vivo entre nosotros. Por eso, como Teresita ya nos dirán, ¿verdad? Él está pasando el cielo, también animando la misión en todos nosotros. Vamos a ver ahora una escenificación de cómo Gonzalo sigue vivo en medio de nosotros. Muy buenas tardes, amigos y amigas. Hoy quiero celebrar con todos ustedes este primer aniversario de mi Pascua, que tuvo lugar en Luena, Angola, el pasado año. Y quiero celebrarlo como siempre me gustó, estando con todos vosotros y vosotras, porque sigo vivo y sigo siendo misionero. Creo que soy misionero desde el vientre de mi madre, y seré misionero hasta el final. Como decía mi gran amiga Teresita, quiero pasar el cielo haciendo el bien en la tierra. Y yo quiero pasar mi cielo como despertador de la vocación misionera de todo creyente. Esto me ha llevado a estar cerca de la gente sencilla, de los pobres, de los niños, de los campesinos.
en Sucumbíos, en Ecuador o en Calunda, en Angola, siempre traté de caminar y evangelizar con los dos pies, uniendo vida y oración, compromiso y fe, iglesia y mundo. Como decía nuestra Santa Madre, Marta y María juntas han de caminar. Y este siempre ha sido mi manera de proceder. En Calunda, en Angola, los niños andan sueltos de aquí para allá, con las cabritas, entre las hierbas, los arbustos, con sus mosquitos tienda abajo. Un día me dio por lavarles la cara, algo que yo nunca había hecho antes. Primero me huían, pero ahorita se ponen todos en fila, muy divertido. Así que ya tengo deporte diario. Angola me ha enseñado también la riqueza de la vida. Y hay quien me pregunta, ¿de dónde sacas la fuerza, Padrecito? Y ante todo hay que decir de Jesús, que llama a hombres y mujeres a estar con Él, viviendo con Él, cerquita de Él. Porque quien tiene fe y me ama, dice Jesús, se acerca a mí. Naturalmente, ¿cómo podemos tener fe y amarle y no estar con Él? Por eso decimos que seguir a Jesús es, ante todo, ¿qué es ante todo? Estar con Él. Efectivamente, Jesús es el Dios disfrazado de campesino, de pastor, que cuesta reconocerle, de puro, sencillo y humano. Así es Él. ¿Por qué queremos buscarle no más que en el cielo? Gracias, Jesús, por estar con nosotros. Este es el gran secreto de la oración. Este es el gran secreto de la oración, estar cerca de Él. Pero hay que decir una cosa. Hay que tener paciencia y perseverar. ¿No conocen la historia de la caña de bambú? Oigan lo que le sucede a este bambú japonés, que acá nosotros llamamos como la caña guadúa, o algo parecido. Y lo primero que hay que decir de este bambú es que no es apto para impacientes. Siembras la semilla, la cultivas, te preocupas de regarla constantemente. Y al parecer, durante los primeros meses no sucede nada apreciable. En realidad no pasa nada en los 7 primeros años. Con lo cual, cualquier cultivador experto estaría por completo convencido de que las semillas fallaron y fueron infértiles. Y sin embargo, en el 7º año y durante un periodo de tan solo 6 semanas, la planta de bambú llegó a crecer no más de 30 metros. Y la pregunta es ahora, ¿acaso creció tan solo en 6 semanas? No, la planta de bambú, la verdad es que se tomó 7 años y 6 semanas en desarrollarse. Y mientras tanto, en estos 7 años, el bambú estaba produciendo un complejo sistema de raíces que permitían sostener su posterior crecimiento. Se dice de Jesús, en los Santos Evangelios, que Él seguía obedeciendo a sus papás y que mamá María guardaba todas estas cosas en su corazón. En realidad, nada pasaba en aquellos años irrelevantes de Jesús. Debieron pasar no menos de 30 años para que se mostrara al mundo, en toda su armonía y belleza, este bambú divino de Jesús, como rico fruto de la paciencia de Dios.
Mi ideal era siempre vivir como una familia campesina, junto a comunidades que vivían de su trabajo, junto a otros misioneros y misioneras, religiosos, religiosas, seglares, ser un grupo perfecto de oración, trabajo, fraternidad y testimonio. Y esta gente sencilla me han enseñado tanto, me han inspirado tanto, he aprendido tantas cosas que no están en los libros, pero la lucha ha sido dura y continua durante 40 años, pero el horizonte y la utopía estaban claros. La liberación del hombre y la mujer desde los pobres por la causa del reino. Y cuando se logra la libertad que todos esperamos, cantaremos, bailaremos y daremos gracias a Jesús. Haremos una gran fiesta, es la gran fiesta, el banquete del reino al que todos estamos llamados a vivir y a construir aquí, en esta tierra. Pero como sueño con que esta vocación misionera sea compartida con todos vosotros y vosotras. No se trata de que ahorita todos tengamos que ir a África, o a Ecuador, o a Perú, sino que cada cual para sus adentros se pregunte, ¿qué puedo hacer aquí por los demás? Por los necesitados, por los que están solos o enfermos. ¿Cómo puedo vivir mi vocación misionera ahorita? ¿Cómo puedo poner mis talentos, mis dones al servicio de los demás? Hermanos, levantémonos, cojámonos de la mano, formemos todo la gran familia, la familia misionera hasta el final. Por todo el mundo comienzan las misiones, han nacido las flores en la tierra. Por todo el mundo comienzan las misiones, han nacido las flores en la tierra. Se escucha el evangelio por doquiera, porque ha llegado el tiempo de las canciones. Se escucha el evangelio por doquiera, porque ha llegado el tiempo de las canciones. Todos ahora. La 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 unidad y trabajo, esto es comunidad. Nuestro himno es de lucha por la noble hermandad. Unidad y trabajo, esto es comunidad. Nuestro himno es de lucha por la noble hermandad. No la pagará, no océanos y ríos, porque tú amas también a su conmigo. No la pagará, no océanos y ríos, porque tú amas también a su conmigo. Porque tú